Hola, mi nombre es Isabel Rodríguez y soy la coordinadora del programa de The Cycle Effect para el condado de Summit, que es un programa de ciclismo de montaña para chicas. Y estoy aquí con una invitada muy especial, Coco, que has participado en The Cycle Effect y me toca conocerla un poquito más y saber cómo el programa ha influido en su vida y qué es lo que se dedica a hacer ahora que ya no está en el programa dentro de su propia comunidad. Hola, mi nombre es Rocío Andrade, pero todos me conocen por Coco. Tengo 23 años y tengo 10 años en el programa. Tengo desde que tenía 13 años yo. Platícanos un poco acerca de tu experiencia con el Cycle Effect. ¿Cómo entraste? ¿Por qué entraste? ¿Y cómo te fue? Soy una de las primeras que comenzó el programa. Antes éramos llamados Els Angels, se llamaba nuestro equipo, pero en ese entonces nuestro entrenador de fútbol, de soccer, llegó y nos dijo, hay un señor con su esposa que quiere comenzar un programa. ¿Quién de ustedes están interesadas? Y yo y otras 10 muchachas, luego, yo. Entonces, ya de ahí nos dijeron, ok, lo van a conocer, su nombre es Brett y su esposa se llama Tam. Y ya de ahí los conocimos y ahí fue como comenzó el programa. ¿Y tú habías hecho ciclismo de montaña antes? Nunca jamás me había puesto en una bicicleta para hacer ciclismo de montaña. Fue la primera vez que fue algo muy, espectacular saber que, yo podía hacer todo eso y sin saber. Fue algo fascinante. ¿Y en algún momento te sentiste nerviosa? Sí, se me hace que al principio era cuando más me sentía nerviosa porque no sabía ni siquiera cómo hacer los cambios en la bicicleta, cómo enganchar mis zapatos en la bici, cómo descender de bajada o de subida, cómo estar en cualquier cambio. Pero creo que Brett y Tam hicieron un trabajo muy fenómeno, un trabajo muy ¿Personal? fenomenal en enseñarnos, porque primero nos enseñaron en un campo de soccer, fue como nos empezaron a enseñar. Ahí las 10 de nosotros empezamos y nos enseñaba cómo cambiarle los cambios, cómo ponernos los zapatos. Ahí fue como empezó todo y ya de ahí me encantó. Y regresaste año tras año. Año tras año regresé y a mí me gusta, es muy diferente, pero me gusta ir de subida, no me gusta bajar. ¿Por qué no te gustan las bajadas? No sé, sí me gustan porque me gusta ir rápido, pero yo creo, no sé, como que todavía le agarraba nervio al principio, que fue lo que se me hizo más difícil y ya después con el tiempo le fui agarrando mucha confianza y ya agarrándole en la confianza ya nadie me paraba. Me va a gustar y es algo increíble que vas a estar, oh my God, cómo mi cuerpo puede hacer estas conexiones, a saber qué es este cambio, qué mano hace esto. Es Ay, algo, qué no bien. sé. Entonces, llevas 10 años desde el 2010. ¿Cómo cómo ha influido tu experiencia con The Cycle Effect en tu futuro después de que saliste de Cycle Effect? Ha influido mi futuro en muchas maneras, pero yo creo que ha sido más por los valores que nos inculcaron desde chica. Yo creo que el valor que más se quedó conmigo fue trabajar en equipo, a contabilidad, responsabilidad y a nunca darte por vencida en tus sueños. Y gracias a ellos pude ir a la universidad y agarré mi bachelor's degree en justicia criminal y ahorita actualmente estoy agarrando mi maestría en trabajo social. Eso es algo como que ellos inculcaron en mí y sigo creciendo como persona. ¿Y cómo fue que te ayudaron a conseguir esas metas más grandes? Yo creo que porque desde el principio me acuerdo que Brett decía, la escuela es algo importante, necesitan que tener buenas calificaciones, yo quiero que sigan adelante. Entonces yo creo que desde el principio decía, ay, tiene la razón, yo quiero ir a la universidad. Y desde entonces fue como que algo que se inculcó en mí y él sabe que la educación para mí es algo muy importante. Entonces desde entonces y también ser primera generación, soy la primera en mi familia a ir a la universidad, eso fue algo que para mí fue magnífico, o sea, que él me pudo ayudar a llegar allí. Él también hizo mi carta de recomendación para ir a la universidad, me ayudó a buscar becas, fue mucho, o sea, que él me ayudó a buscar y hacer algo que mis papás no sabían cómo ayudarme. Te ayudó a navegar el proceso. Sí, a navegar el proceso y llegar allí.
Ha sido como un mentor entonces para Sí, ti. ha sido un mentor. Yo lo veo como si fuera mi segundo papá y a Tam como si fuera mi mamá. Yo creo porque desde chica también, pero los admiro mucho. Claro, es que 10 años es como la Sí, mitad de tu vida de estar con ellos. exacto. Am, ¿Qué es lo más importante que te llevas de esa experiencia? Yo creo agarrar responsabilidad como persona, porque yo creo que desde que empiezas en el programa, tú eres responsable de comunicarle a tus papás cuándo es tu práctica, dónde va a ser, a qué horas tienes que llegar a las carreras, también ser responsable de limpiar tu bici, de traer siempre tus zapatos, tu casco, tus lentes, tus guantes, tu uniforme, como que eso fue lo que más inculcó en mí, porque ahora soy muy responsable en mis cosas, como en mi trabajo actualmente, o está en la escuela y así que tengo que tener muchas responsabilidades. Eso fue lo que más inculcó en mí. Todo depende de ti. Sí, que Qué todo depende de ti, la comunicación que tengas con los demás, o sea, ser responsable por lo que es de tu parte. Entonces, el programa sirve para las chicas mientras que están de quinto grado hasta el doceavo, que es cuando terminas la high school. Tú Sí, ya terminaste high school, tú sí. ya fuiste a la universidad, ahora estás trabajando en una maestría. ¿Cuál es tu rol en tu comunidad ahora? Yo sé que has estado de voluntaria con Cycle Effect, pero aparte de eso, ¿a qué más te dedicas? So, ahorita en mi trabajo actual, trabajo con los paramédicos del condado de Eagle. Mi rol es navegadora de salud mental y salud conductual. So, en mi trabajo lo que yo hago es ayudar a navegar el sistema de los recursos de la gente, ya sea si sea de salud mental, salud conductual, y es ayudarle a los clientes a navegar esos recursos, igual que esos recursos trabajen con ese cliente. So, ese es mi rol ahorita con los paramédicos. Crear el acceso. Sí, crear ese acceso y que ese acceso sea más flexible y no haya ninguna, no haya falsa información dándose o cosas así. ¿Y trabajas directamente con la comunidad que habla español o con toda la comunidad? So, trabajo con toda la comunidad. Ahorita actualmente he visto más latinos con los que hemos estado comunicándonos más, que es algo que a mí me fascina porque me da alegría poder ayudar a mi propia comunidad, en la comunidad que yo crecí. ¿Cómo es tu realidad ahorita dentro de todo lo que está pasando con el coronavirus? Bueno, mi realidad es muy cierta ahorita. So, actualmente los paramédicos están trabajando en conjunto con el camión de Mira. Estábamos haciendo pruebas gratis en la comunidad de COVID-19. Íbamos a las comunidades y les hacíamos los exámenes. Y también, aparte con los paramédicos, estoy asistiéndoles y ayudándoles a ellos, dependiendo quién sea el paciente cuando son positivos de COVID. Vamos a verlos y yo ayudo a traducir, asegurarme que ellos se sientan bien, no tengan preguntas, y ayudar a ver si necesitan recursos, ya sea de salud mental o salud conductual a la misma vez para ayudarles. Ujú. Entonces estás al frente, eres una Sí, conexión esencial para lo que está pasando ahorita. sí, bueno, yo crecí en la comunidad donde estoy haciendo todas estas pruebas, eso es algo que me ha gustado mucho ver, que todos, hola Coco, ¿cómo estás? Es algo interesante y algo como que calienta mucho mi corazón o que me gusta porque la gente ya me va conociendo, ya saben quién soy. Es más fácil para ellos poder pedir ayuda. Ya te tiene confianza la comunidad, ya te conoce. Sí, ya me tienen confianza, ya me conocen, aquí crecí, me fui a la universidad y regresé otra vez a mi comunidad. ¿Y dónde es tu comunidad? Que creo que no lo hemos mencionado. Es Edwards. ¿Y tu Sí. familia de dónde es originalmente? Mi familia originalmente es de Zacatecas, de Chalchihuites, Zacatecas. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo ahí? Mis papás tienen 25 años viviendo en los Estados Unidos. Yo soy la mayor y después de mí sigue mi hermano, que se llama José, tiene 22 años, acaba de cumplir 22. Mi hermana, que se llama Lisbeth, tiene 17 años y ella es parte del programa también. Ah, también está en Cycle Effect, es Mi cierto. hermana también. Ella me vio desde que tenía 6 años y cuando ella cumplió la edad que Brett dijo que ya podía empezar, de volada empezó. Y luego, solo quería hacerte una pregunta más para las chicas que quizás tienen miedo de probar el deporte por primera vez o de inscribirse a nuestro programa, ¿qué les dirías?
Yo les diría que no tengan miedo. Al principio sí es algo que, ay, te da miedo, pero conforme le vas agarrando confianza, se va a ir haciendo más fácil. Como en las carreras a mí me pasaba mucho que yo decía, ay, no, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Pero ya cuando yo había visto cuánto iba recorriendo, yo así como que, oh my God, si yo puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer con mi futuro? O sea, es seguir adelante y más como que hay gente que te apoya eso cuando no te estás sintiendo bien o algo, es bien hablar con tu entrenador o hablar con alguien en el programa y ellos te ayudan. So, nunca tener miedo, si tienes miedo se te va a pasar, y si tienes miedo, tienes gente que te va a ayudar a perder ese miedo. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Coco. Ha sido un placer conocerte y pues yo soy muy nueva al Cycle Effect, entonces yo creo por todo lo que he escuchado que realmente el programa funciona, que realmente nos va a empoderar como mujeres, pero no lo he vivido. Entonces es muy bonito escucharlo por alguien que sí ha tenido esa experiencia y que ha tenido este futuro tan comprometedor, que es una de las metas del programa, de saber que puedes lograr mucho más y lo has hecho tú. Sí. No, es un programa que tiene un pedacito de mi corazón y siempre lo va a llevar. Y sigues ahí involucrada. Ahí, cuando puedo ayudo, trato de ayudar lo más que pueda y me gusta ayudar a las chicas. Muy bien, pues muchas gracias y esperemos que este mensaje lo escuchen las otras chicas que están por ahí también y que están pensando en que ya se inscribieron y dicen, ay no, pero ya sigue la parte de la bici, o que lo estén pensando por primera vez, anímense, que Sí, realmente va mucho más allá de solo el deporte. sí, va más allá que el deporte. Bueno, pues muchas gracias, Coco. Gracias a ti. Nos vemos.